El pasado es presente y se funde insensiblemente con el presente. Es la ropa que elegí hace 6 meses, la casa que hice construir, el libro que empecé a escribir en el invierno último, mi mujer, las promesas que le hice a mis hijos. Todo lo que soy, he de serlo en el modo de haberlo sido. Jean-Paul Sartre. El ser y la nada. A mis 46 años y con 4 hijos, padezco de esquizofrenia paranoide, que me fue diagnosticada hace 6 años. Antes de empezar con psiquiatras y medicación, recibí y recibo atención psicológica en el Hospital San José. Me habían diagnosticado con depresión crónica debido a mis trastornos de sueño, pesadillas y otras situaciones que me pasaron en mi vida, que no voy a desarrollar en el tema. Uno de los primeros síntomas de esta enfermedad son dolores de cabeza, escuchar voces, ver situaciones traumáticas del pasado. Los síntomas van en aumento. Trataba de ocultarlos por mis hijos y muchas veces por vergüenza. Mi primer brote psicótico se dio cuando hacía más de 3 meses que nos habíamos mudado. Me acuerdo que ese día me había levantado muy temprano, ya que mis hijos todavía estaban en la secundaria. Limpié toda la casa, lavé la ropa, cociné. Lo último que recuerdo es que estábamos sentados en la mesa, comiendo y hablando de cómo les había ido en la escuela. Después no recuerdo más nada. Mis hijos me cuentan que empecé a gritarles que se callaran, que me levanté y les pegué a uno de ellos, a mi hija, que los eché y les pedía que se fueran. De ese primer episodio tuve otro más fuerte y tuve que ser internada en el hospital, donde estuve varios días y me diagnosticaron que lo que yo tenía no era una simple depresión, sino que empezaba a tener los primeros síntomas de mi enfermedad, esquizofrenia. Con el tiempo fue aumentando y los síntomas también. Todo me daba miedo, la gente, todo lo que tenga que ver con el afuera. No dejaba que mis hijos salieran porque pensaba que alguien los iba a lastimar. Los acompañaba o los seguía en sus trabajos o a la escuela los iba a buscar. Mis síntomas ya eran más complejos. Tenía ataques de pánico, ansiedad, trastornos compulsivos, desmayos. Por suerte siempre estuve acompañada y estoy acompañada por mis hijos. La medicación no me servía de mucho, o dormía demasiado o no dormía nada. Por eso muchas veces no seguía el tratamiento. Uno de mis psiquiatras fue Popelka. Me atendía en el hospital
Felipe era. El tratamiento con él fue bueno, aunque también tuve otros episodios donde me acompañaba mi hija. En ese momento solo recuerdo bajar del colectivo, irme en un remis, llegar a mi casa y quedarme dormida. También descubrí que le tengo fobia a las acumulaciones de gente, que cuando las miraba, las veía con la cara desfigurada. Me sentía desorientada, confundida. Yo solo sabía que quería llegar a casa con mis hijos. Me explicaron mi psiquiatra y mi psicóloga que mi enfermedad se desarrolló por los constantes problemas familiares y que mi cerebro se acostumbró tanto que era como una droga. Y al estar sin contacto con el conflicto continuo y de pasar a estar más tranquila, mi cerebro hizo un cortocircuito y así terminó en lo que es mi enfermedad. Tuve otro brote psicótico más fuerte que el anterior, en donde pasaba del llanto a la risa y así sucesivamente, con periodos cortos de conciencia donde veía a mis hijos chiquitos e indefensos. Veo gente que ya no está más en este mundo, alucino, me escapaba de mi casa, porque según yo no lo era. Desconocer a mis hijos, mirarlos y verlos desfigurados como monstruos, y las voces que me repetían en mi cabeza: es tu culpa. Ver sombras que le querían hacer daño a mí y a mis hijos, y por eso actuar de manera violenta. Después de pasar por varios psiquiatras y por muchos cambios de medicación y tratamiento, encontrarme con una psiquiatra, Manuela Ramos, que me supo ayudar, que dio con el tratamiento adecuado, donde mis síntomas disminuyeron, y gracias a eso puedo controlarlos con la medicación o por cuenta propia. Solo de vez en cuando tengo ataques de ansiedad, pero los puedo sobrellevar. Esta mujer ya no está atendiendo más en el hospital. Me gustaría que vuelva. De verdad me ayudó muchísimo. Es una lástima que una profesional como ella se haya ido. Solo me queda esperar qué pasará con mi situación y a seguir con el tratamiento. Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. En este vídeo voy a explicar lo que es el trastorno de ideas delirantes, que antiguamente se llamaba paranoia. Creo que para entender este vídeo puede ser interesante revisar algún otro vídeo que hay en este mismo canal, por ejemplo el vídeo dedicado a qué es un delirio o el vídeo dedicado a qué es la esquizofrenia. ¿Qué es el trastorno de ideas delirantes? La primera cosa hay que saber es que es una enfermedad que casi es imposible que empiece a una edad inferior a los 45 años.
El inicio de la enfermedad, por tanto, es a partir de los 45 o 50 años. Y a partir de ahí, a cualquier edad se puede dar. Es decir, puede empezar a los 50, a los 60, a los 70, a los 80. Lo que es muy infrecuente, muy infrecuente, es que sea por debajo de los 45 años. Casi podríamos decir que no existe esta enfermedad antes de aproximadamente esto, lo que he dicho, unos 45 años. ¿En qué consiste esta enfermedad? Esta enfermedad consiste en, a partir de un hecho aparentemente real, que a todos nos podría, llamar la atención, el individuo con esta enfermedad ya crea una idea a la que da un 100% de validez. Es decir, está convencido de que la interpretación que él ha hecho de ese hecho es la adecuada y que no hay otra alternativa posible, a pesar de que no tenga pruebas al 100% de que su alternativa es la más adecuada. Un ejemplo sería una persona que un día llega a su casa, va a mirar el buzón de las cartas y ve que está rota la cerradura. La mayoría de las personas probablemente pensaremos, pues que alguien ha estado jugando con ella, que quizá alguien ha intentado robarnos las cartas, que quizá alguien se ha equivocado y en vez de ponerlo en su buzón lo ha puesto en otro y lo ha forzado un poco. Otros a lo mejor pensarían que la cerradura, pues que se ha roto. A partir de este hecho, que a todos, evidentemente, diríamos, hay una cerradura tocada, a partir de ahí, el individuo llega a la conclusión de que alguien ha intentado abrir esa cerradura con mala intención. Y a partir de ahí es cuando empiezan a complicarse las cosas. Porque una vez que llega a esa conclusión y ya no permite hablar sobre el tema, ya lo ha decidido, cosas que van pasando en su día a día, las mezcla y las vuelve a poner como evidencia o como ejemplo de que él tiene razón. Es decir, que si después de que haya sucedido esto, al día siguiente él sale de casa y justo cuando sale el vecino cierra la puerta, es probable que él diga, ostras, fíjate, ahora este vecino también tiene algo que ver con lo del buzón de ayer. Él sabe algo o él tiene algo que ver. A partir de ahí, si cuando llega por la noche a casa hay una cosa que él considera que no lo había dejado así y por lo tanto que él considera que se ha cambiado de sitio, lo vuelve a enlazar. Y dice, ostras, algo está pasando. Han intentado abrirme el buzón, el vecino se oculta cuando yo paso, ahora alguien ha entrado en casa, a pesar de que aparentemente la cerradura de la puerta no estaba tocada porque esto está cambiado de sitio. Es decir, a partir de un hecho un poco estresante, como puede ser encontrarse una cerradura del buzón aparentemente tocada, el paciente va haciendo ya un hilo conductor, dando al 100% veracidad a su afirmación, a pesar de que, por supuesto, él no puede demostrar que él tenga razón. Pero ya está, ya lo he decidido. Siguiendo con este ejemplo, a lo mejor la persona decide que tiene que poner cámaras en casa para ver qué es lo que está pasando. A lo mejor decide que tiene que cambiar la cerradura del piso, cambia la cerradura, pero al día siguiente, en cuanto ve una cortina que está mal puesta, llega a la conclusión de que otra vez han entrado y cuanto otra vez hay que cambiar la cerradura. Es decir, el problema está en que al final de cualquier pequeño dato vuelve a sacar una conclusión dentro de esta misma idea. Un aspecto importante es que todo esto puede ir creciendo, pero crece de una forma lenta, nunca de una forma enormemente brusca. Salta de esa preocupación en ese ambiente, que en este caso ha sido su escalera, su casa, a otros ambientes. Es decir, si es que alguna vez esto salta, por ejemplo, a su trabajo, será después de bastante tiempo, no es en una semana, 2 semanas, es después de muchos meses. A lo mejor después de muchos meses, algún día en el trabajo, ve que su ordenador está algo movido. Y a lo mejor llega a relacionarlo con lo de casa. Pero en general es todo bastante circunscrito a un ambiente concreto. Y no se van añadiendo nuevas y nuevas ideas de forma brusca, sino que todo es ejemplos de que sí, de que alguien está intentando entrar en casa. Y solo muy a largo plazo puede añadirse ejemplos o datos en el trabajo o en otros ambientes que confirman lo que está pasando en casa. Esto que estoy explicando es lo que se llaman ideas delirantes, que tal y como he comentado, está explicado
detalladamente en otro vídeo. La enfermedad que típicamente o que con más frecuencia cursa con ideas delirantes es lo que se denomina esquizofrenia. En la esquizofrenia, habitualmente, además de ideas delirantes, hay alucinaciones. Aquí, en esta enfermedad, no hay alucinaciones o prácticamente nunca hay alucinaciones. Y luego en la esquizofrenia, tal y como explico en el vídeo de esquizofrenia, habitualmente hay lo que se llaman síntomas negativos o síntomas defectuales, que tampoco se producen en esta enfermedad, o al menos no es en absoluto habitual que se produzcan en esta enfermedad. Es decir, esta enfermedad tiene como síntoma clave la construcción a partir de un hecho relativamente lógico, de una trama, y por desgracia esa trama siempre o casi siempre es desagradable por el paciente, y por tanto el paciente está muy alerta, está muy ansioso y busca cómo puede arreglar o cómo puede defenderse frente a todo eso que le está pasando. Pero no hay otros síntomas propios de la esquizofrenia como son alucinaciones y, muy importante, lo que llamamos en esquizofrenia síntomas defectuales o síntomas psicóticos negativos. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? El trastorno de ideas delirantes o paranoia. Exclusivamente es válido el tratamiento farmacológico. Las ideas delirantes, por definición, son ideas que se meten, se clavan en la cabeza y que no hay forma de desmontarlas a partir de un razonamiento lógico, no hay forma de desmontarlas a partir de palabras, del vocabulario que pueda utilizar un psicólogo o cualquier otro tipo de terapeuta. Por tanto, solo el tratamiento farmacológico puede llegar a ser útil en esta enfermedad. En concreto, el tratamiento farmacológico a prescribir es lo que llamamos los fármacos antipsicóticos o neurolépticos, o antipsicóticos y neurolépticos. Son los dos nombres que utilizamos habitualmente para este grupo de fármacos. ¿Qué consiguen estos fármacos? Muy importante. Lo que suelen conseguir es que remitan, desaparezcan del presente del individuo estas ideas. Es decir, que si tenía la impresión con frecuencia que algo había pasado en casa era atribuible a que alguien ha entrado en casa o que alguien le está jugando una mala pasada de alguna manera, con la medicación hacemos que el paciente ya no tenga más ejemplos en su día a día, que ya en su día a día la cabeza no le proponga que esto que ha pasado es debido a toda esta trama contra él, pero he dicho antes, justo antes de unos segundos, que sirve para que en la actualidad no pasen cosas. No suele servir el fármaco antipsicótico para que el paciente niegue que ha pasado aquello en el pasado. Es decir, casi siempre lo que conseguimos es que el individuo siga considerando que aquello pasó, pero que por la razón que sea, ahora ya no me siguen incordiando las personas que me incordiaban. Es decir, no suele llegar a haber conciencia de que ha tenido una enfermedad o de que tiene una enfermedad. Lo que pasa es que por la razón que sea, el fármaco consigue que su cabeza no establezca nuevas relaciones causales entre algo que me ha sucedido y una persecución contra mí. Pero sin llegar habitualmente a decir, es verdad, cuando hace un año empecé a decir que todo aquello del buzón es porque alguien quería hacerme daño, que alguien entraba acá, y que todo aquello era mentira, era falso, me he equivocado, esto no suelen decir los pacientes. Algún paciente llega a tener conciencia de enfermedad, llega a criticar lo que dijo en el pasado, pero lo habitual es que simplemente nos encontremos porque el paciente diga, por la razón que sea, ahora ya no me pasa, pero me pasó. Habitualmente, cuando quitamos el fármaco, en escasos meses, no estoy diciendo días o semanas, en escasos meses, o raro, 1, 2 años, vuelve a empezar la misma trama. No una trama diferente, en general es más o menos lo mismo que pasó previamente. Si la trama había sido a partir de algo que sucedía en su casa, pues volverá a ser así. Si era algo en el trabajo, volverá a ser en el trabajo. Es decir, casi seguro que se repiten más o menos las mismas sensaciones, ideas, conclusiones o ideas delirantes que el paciente tenía. Si mantenemos la medicación, en general conseguimos que todas estas ideas disminuyan o marchen y por tanto que el paciente vuelva a estar relajado y que vuelva a no tener que hacer conductas defensivas, como era cambiar cerraduras o estar muy atento en la escalera a ver lo que pasaba. Pero yo diría que también es cierto que por mucha medicación que el paciente esté tomando, por mucho que hagamos con los fármacos, por mucho que consigamos que ya no siga teniendo esas sensaciones,
La experiencia es que en general las personas con un trastorno de ideas delirante suelen sufrir una progresiva retracción social. Es decir, que casi seguro si a una persona que normalmente le gustaba quedar con los amigos, sean amigos del trabajo, sean amigos de una afición, es probable que cuando hay esta enfermedad, aunque con el fármaco las ideas hayan disminuido mucho, hayan disminuido o desaparecido, nos encontramos con que el individuo tiene algo menos de motivaciones sociales, sin que sepa darnos una explicación del porqué, pero restringe con mucha frecuencia su vida social. Para nada hay una pérdida de capacidad de concentración, para nada hay una dificultad en la comprensión de las cosas, no, simplemente es que por la razón que sea, con mucha frecuencia reducen su vida social, sin argumentar demasiado el porqué, simplemente ahora no me apetece o no me sale tanta vida social como hacía en el pasado. Yo creo que con lo que he dicho aquí más o menos queda resumido los datos claves para entender cuáles son los síntomas del trastorno de ideas delirantes o paranoia, cuál es el tratamiento, cuál es la evolución previsible. Y no obstante, para quien necesite una información más amplia sobre este tema o cualquier otro tema de psiquiatría, puede consultar la página web www.informacionpsiquiatria.com. Muchas gracias. Me llamo Clara, tengo esquizofrenia grave, quizás trabajé en la misma empresa que tú y puede que jamás vayas a ver nada raro en mí. Tengo esta enfermedad desde hace años y durante mucho tiempo tuve un médico que no supo diagnosticarme bien. En las últimas Navidades, por ejemplo, mis alucinaciones llegaron al extremo de creer que mi familia conspiraba para violarme o secuestrarme. Solía quedarme despierta durante días y días para estar atenta en todo momento y que no me pasara esto. Aunque tengo que decir que los síntomas de mi enfermedad comenzaron de una manera más tonta. Yo escuchaba mi nombre, creía que me llamaban, pero al final mis amigos y mi familia me dijeron que solo yo escuchaba mi nombre. Cuando mis alucinaciones no planeaban violarme ni matarme, me convencían de que era el ser más feo que existía. Me veía como algo así, lo que acabó generando que dedicara 4 horas de mi día para arreglarme antes de salir a la calle. Y cuando no quería que el resto del mundo me viera, directamente me encerraba en mi cuarto durante días. Después empecé a notar picaduras o mordiscos de toda clase de insectos. Arañas, mosquitos, que nunca estaban ahí, y mucho menos para picarme. Es lo que me pasaba en los días normales. Otros creía que era un espía de la CIA, y lo peor que me pasó fue escuchar la voz de mi primer aborto involuntario. Al día de hoy sigo un tratamiento diario, y ya no tengo alucinaciones en las que siento que me persiguen, me secuestran o me matan. Pese a mi enfermedad, ahora he conseguido llevar una vida normal.
Me llamo Clara, tengo esquizofrenia grave, quizás trabajé en la misma empresa que tú y puede que jamás vayas a ver nada raro en mí. Buenas noches, mi nombre es Paul Pastillo. A continuación voy a contarles acerca de mi esquizofrenia. Voy a contarles cuándo surgió, en qué momento esto se implantó más en mi vida y sobre todo los síntomas que yo tengo y las alucinaciones delirantes que tengo constantemente. En primer lugar, comentar que todo esto comenzó hace alrededor de 3 años cuando yo trabajaba en un restaurante. En ese momento atendía alrededor de 250 personas al día, por lo tanto había mucha bulla y había bastante estrés. Fueron unas alucinaciones auditivas leves en su primer momento, porque llegué a escuchar cosas negativas acerca de mí, las cuales venían en principio de mi lado izquierdo, la cual se me hizo muy extraño porque no tenía ninguna compañera con su voz. La voz que me acompaña es una voz femenina. Esto poco a poco se fue aumentando, implantando en mi vida, hasta el resultado del día de hoy, en la cual tengo una esquizofrenia grave, con delirios y paranoide. Una esquizofrenia paranoide, con delirio y alucinaciones. Les voy a comentar lo que es mi día a día y cómo consigo llevar esto. Yo me levanto a primera hora de la mañana después de un sueño tranquilo, un sueño normal, aparentemente. Sin embargo, en el momento que estoy despierto, estoy consciente, siento que lo primero que hago es escuchar cosas negativas acerca de mí, como que no valgo, como que no sirvo, como que no tengo que tener contacto con las personas, que las personas son malas, las personas quieren hacerme daño. Por lo tanto, me encierro en un mundo totalmente distante. Si tengo que recibir algún pedido de Uber, InDriver, de alimentación, pago por tarjeta y les digo que la comida la dejen afuera y en el momento que se van la recojo. Aún así, en el momento que recibo los pedidos y hago demás, sigo sintiendo la voz que me dice y me indica que no me acerque, que no coja el pedido, que el pedido es una caja de fuego. Tengo alucinaciones. Muchas veces he llegado a abrir la comida y en la comida he encontrado que salen animales, insectos, los cuales no son reales. Simplemente los veo yo y los percibo de mi manera. Los síntomas se fueron agregando con el tiempo, hasta el punto que no simplemente escuchaba la voz de una mujer, sino escuchaba la voz de un hombre. Es algo doloroso y muy fuerte, porque identifico la paranoia y la alucinación que estoy viviendo porque son totalmente reales. Si yo llego por la mañana a encender la televisión y quiero ver las noticias o algo por el estilo, me ha pasado muchas veces que el noticiero es el que me indica cosas negativas, y siempre es algo negativo hacia mí y hacia las personas, de encerrarme, de que tengo que no tener contacto con los demás. Sobre todo es algo muy negativo escuchar constantemente, porque se acentúa de una manera tan fuerte que escucho que no valgo nada, que no sirvo para nada, que no debería estar en este mundo. Entonces hay momentos en los que es tan intenso, tan fuerte las voces que me recurren de todas las partes y los delirios que son irreales. No he llegado a ver personas con cuernos y con disfraces dando las noticias. En realidad, a veces cuentan la realidad, dan una noticia normal, sin embargo el personaje no es el mismo. Y en otras he tenido visiones en las que la persona es totalmente fuera de este planeta, se puede decir como una especie de extraterrestre. La alucinación esta se junta con las voces, no me permiten realizar ninguna actividad, incluso el contacto es muy fuerte. Mi cerebro llega a interpretarlo de manera real, que he llegado a coger mi taza de café y pensar que está hirviendo cuando en realidad ya lleva 1 hora en la mesa, y tocarla y pensar que me estoy quemando cuando ya lleva más de 1 hora al clima.
La situación con mis familiares y demás es su apoyo. Ellos muchas veces tienen que trabajar, entonces yo llego a pasar en casa solo. Me he llegado a encerrar, tengo un pequeño jardín donde salgo a respirar, pero es un respiro momentáneo. No es persistente el ruido, los sonidos, la bulla, los gritos muchas veces. Y cuando tengo contacto con otras personas, para mí es muy difícil, porque hay seres queridos con los que yo quiero hablar y no puedo concentrarme en su conversación. Su conversación no me permite, el tema por muy interesante que sea, siento que me jalan o siento que me llaman como diciendo hazme caso a mí, no hagas caso a él, no hagas caso a tu tío, no hagas caso a tus primos. Es el estilo de vida, el cual es una esquizofrenia grave, no a nivel leve, hasta el punto de que he llegado a tener visiones bastante fuertes, como personas que me persiguen, que me pinchan el ojo. Había una niña que se acercaba hacia mí y constantemente me pinchaba el ojo. Muy terrorífico en realidad. Son partes de lo que vivo diariamente, son partes del proceso que yo vivo. Y mi solución ha sido, aparte del medicamento, que incluso el medicamento, por muy fuerte que sea, ha logrado desvanecer cierta parte de mis síntomas, pero no completarlo totalmente. Medicamento fuerte, tanto que te puede dejar un poco un nubulado, o sea, en la nebulosa mucho tiempo. Sin embargo, es momentáneo. La solución que yo he tomado como persona esquizofrénica cuando sucede esto tan fuerte es encerrarme en mi armario, el cual se encuentra en la parte de ahí, en la esquina, donde no hay ni una maleta, no hay ni una ropa, no hay ningún zapato. Y en esas 4 paredes yo dejo un poco entreabierta la puerta y siento un poco de tranquilidad, porque me transmite seguridad. Esa es la vida de mis síntomas como esquizofrénico. Espero que sea de gran ayuda o para quienes quieran estudiar estos casos. Hola, ¿cómo estás? Tengo mi hija con trastornos en alimentación en tratamiento hace 3 años. La patología es una patología muy complicada, es estudiada aún, por consiguiente se hace bastante difícil el tratamiento. Nosotras viajamos a Paraná lunes y volvemos los martes, el cual también implica un desgaste físico, económico. Los colectivos no regularizaron sus horarios, por consiguiente hay que trasladarse, hay que transitar la ruta, así que bueno, nada fácil, bueno, como la vida. Así que bueno, mi hija está bastante bien dentro de lo que se puede. Su trabajo prácticamente lo tuvo que dejar y cambiar de trabajo, porque
no puede estar en permanente contacto con alimentos porque le provoca malestar psicológico. Así que todo eso implica cuestionamientos familiares, porque todo tiene que ver dentro de la familia, así que también se produce ahí un quiebre en un montón de situaciones, de cosas que vamos dejando pasar y bueno, y ahí sale todo, en los tratamientos, en las terapias sale todo. Así que bueno, yo lo que quiero es decirles que el que está pasando por una situación parecida o complicada, que haga una consulta. Yo la verdad nunca me hubiera imaginado que tenía a mi hija con este trastorno, que lo tenía de hace muchos años y yo no me había dado cuenta. Pensé que cuando ella tenía ataques de furia o ataques de llanto, siempre le echaba la culpa a algo externo y sin embargo era situación con su cuerpo, diríamos. Así que bueno, es una patología bastante complicada y no se trata de que si está con un peso elevado o sumamente delgado, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con lo psicológico. Así que madres, padres, abrir los ojos, observar a sus hijos y buscar las herramientas que hay en el sistema. Lamentablemente Federación no lo tiene en la zona, solamente un privado, y son patologías a tratar con grupos y con pares, diríamos. Así que eso también implica que no es tratar solamente con un psicólogo y ya está. Así que bueno, espero que les sirva mi testimonio y que pueda ayudar a alguien. Un abrazo a todos. El pasado es presente y se funde insensiblemente con el presente. Es la ropa que elegí hace 6 meses, la casa que hice construir, el libro que empecé a escribir en el invierno último, mi mujer, las promesas que le hice a mis hijos. Todo lo que soy, he de serlo en el modo de haberlo sido. Jean-Paul Sartre. El ser y la nada.